Buen día, nuevamente. Esta vez vamos a introducirlos en un capítulo un poquito más robusto, una presentación más robusta. Y es básicamente la construcción de geometrías. Me parece un capítulo trascendental y crítico por lo siguiente. Tanto desde el punto de vista de dibujo hasta el punto de vista de dibujo manual, hasta el punto de vista de eh, dibujo por computadora o asistido por computadora. Veamos por qué. Bueno, entonces para esto vamos a estar navegando alrededor de muchas fuentes de información. Entonces, incluso el mismo programa SolidWorks. Entonces, pero no porque vamos a aplicar diseño asistido por computador, falso. No, es porque queremos desde el diseño asistido por computador que quede aún más claro el procedimiento manual. Entonces sí vamos a emplear la presentación del ingeniero Michael, que se llama geometría. Entonces en la parte de escala realmente nos concentramos en el procedimiento analítico con calculadora y regla, pero pues ahora en geometría entonces voy a dar una explicación que tiene que ver realmente con escala. Sin embargo, como mi interés es en el capítulo de geometría finalmente colocar una actividad, pensaría yo en nuestra primera tarea, aplicaremos el concepto de escala y geometría, así como el uso de instrumentos y los tipos de línea. Bueno, diría que muy pocos tipos de línea, pero realmente lo quiero como que coger lo que hemos dado en estas, lo que vamos a dar en estas 4 presentaciones y comprimirlo en una sola, en un ejercicio aplicado, y que va a ser el primer trabajo que tienen que entregar. Entonces, básicamente, ¿y por qué? Era lo que les estaba explicando, porque es algo trascendental. Ya les explicaré. Y dije que también iba a explicar algo sobre todo con lo que tiene que ver con instrumentos de medida. Porque hasta ahora estamos asumiendo que lo sabemos manejar bien, pero pues yo quisiera entonces cerciorarme completamente dando una explicación. Entonces, esto es simplemente con el ánimo de hacer explicaciones. Y después simplemente borro este documento. Entonces, esto creo que lo vamos a tener que dividir en varias clases. Sí, definitivamente hay que hacerlo en varias clases. Entonces va a estar dividido en varias partes de este video. El primero está enfocado en la explicación de la importancia de este capítulo, en el esquema de hacer dibujos básico con instrumentos y a mano, y hacerlo por medio de CAD o diseño asistido por computador. Entonces, bueno, bueno, resulta y pasa que las piezas más complejas que uno pueda dibujar se podrían entonces descomponer en geometrías simples, lo que son puntos, líneas, círculos, polígonos regulares, polígonos irregulares, y empalmes.
Lo que son empalmes no es más que la unión de curvas y líneas, o curvas y curvas. Y cónica, vamos a colocar aquí cónica. Sin cónica es básicamente, pues, está el círculo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero también está parábola, elipse, hipérbola. Entonces quitemos, entonces ahí está, 3 geometrías simples. Entonces va a haber entonces unas geometrías complejas, que es básicamente la combinación de las simples. Entonces, bueno, aquí en líneas vamos a colocar paralelas, perpendiculares, van a ser muy trascendentales, y pues cualquier ángulo. Entonces este sería como algo así como el correcto deber ser de las cosas. Aprender a hacer primero geometrías simples para después hacer geometrías complejas. ¿Para qué lo hacemos? Porque generalmente las piezas que vamos a dibujar en la realidad piezas reales no son más que geometrías simples y complejas y esas piezas reales, lo que primero empezaremos a dibujar serán sus croquis, bocetos o contornos. Vamos a poner aquí sus vistas, ¿sí? Y ahí pasaremos a tratar mediante el dibujo de cambiar algo que es esencialmente 2D a representaciones tridimensionales de las piezas. Estos son básicamente son representaciones isométrica, trimétrica y dimétrica, ¿sí? Entonces esencialmente estos son como los pasos que nosotros vamos a manejar. Ahora, una de las claves particulares es básicamente manejar correctamente los instrumentos de medición. Entonces, hasta ahora realmente no he hecho nada enfocado en esa dirección. Hablamos de escala y un procedimiento matemático para hacer cálculos, para saber de qué tamaño es lo que tenemos que dibujar y de qué tamaño es el dibujo real. Eso es básicamente lo que nos permite este procedimiento de escala.
y se puede hacer con una regla y una calculadora. Ahora no les voy a enseñar a utilizar una calculadora, asumo que la saben usar, pero de todas maneras voy a verificar que al menos en la parte de medición con instrumentos sí lo saben hacer bien, o si no, cuando hagan estas geometrías no van a respetar los tamaños y las escalas. Entonces ahí vamos a verificar el uso de los instrumentos, que son la regla. Vamos a utilizar el transportador, que es para medir entonces, esto es básicamente para medir distancias y líneas. El transportador, que sirve para medir ángulos esencialmente, y voy a explicar algo denominado pie de rey o calibre, o de pronto encontrarán también con vernier, tal vez me equivoqué ahí, y yo pensaría que daremos por dado esta parte de instrumentación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el procedimiento CAP? Este procedimiento es básicamente o esencialmente este procedimiento aplica para el dibujo básico manual. ¿Sí? Tienes que primero hacer geometría simple, llegas a lo complejo y terminas haciendo incluso vistas y bosquejos, contornos básicamente de las piezas que quieres dibujar o que quieres diseñar y fabricar. Y pasas como de un dibujo 2D a un dibujo que, a pesar de que está en el 2D, trata de representar una forma 3D. Bueno, el procedimiento para hacer las piezas en un programa CAP tiene algunas semejanzas. Claro, es más sencillo desde cierto punto de vista. Pero pues lo primero va a ser dibujar un croquis. Que es básicamente esta parte, que es el 2D. 2D, o por decirlo así, una vista de la pieza. Ya pronto, más tarde que temprano, entenderemos a qué nos referimos con vista de la pieza. Luego, usualmente uno lo que hace es transformar esa vista de la pieza o bosquejo en una pieza 3D. O sea, pasamos de un dibujo en 2D a darle literalmente volumen a la pieza. Bueno, me disculpan. Bueno, listo, entonces me disculpan ahí. Tenía una llamada perdida, pero pues no la tengo identificada. Entonces, después de dibujar correctamente un croquis en 2D en el programa, el que sea, uno generalmente pasa a transformar eso en una pieza 3D. Y luego de eso
uno a partir del programa se regresa y generar los planos. Listo, entonces, y después de generar los planos procede entonces, bueno, depende del proceso de fabricación. Hoy en día procesos controlados por computador pueden transformar directamente una pieza tridimensional en una pieza materializada. Bueno, me disculpan por favor, voy a atender una llamada. Bueno, me disculpan de verdad, pero pues hay unas llamadas que si no puedo pues, obviarlas. Entonces me encuentro buscando casa. Entonces a veces si son números desconocidos son precisamente para darme razón de valores de casa y cuestiones de ese estilo. Entonces, bueno. Entonces continuamos. Entonces después de generar planos se procede a la fabricación de la pieza. Solamente que pues nosotros no llegamos hasta allá en esta materia, pero pues finalmente la idea de diseñar o dibujar en algunas ocasiones es fabricar. Otras simplemente no lo es, pero pues fabricación. Entonces esos son básicamente. Resulta y pasa que en nuestro proceso manual la generación del plano se encuentra en estas dos etapas. Entonces realmente lo que tenemos acá es que estas dos perfectamente representan entonces el plano de la pieza, que es como el objetivo que pretendemos lograr aquí, ¿sí? Lograr un plano de una pieza, ¿sí? Y después del plano de la pieza sí vendría la parte de fabricar. Entonces aquí colocamos una siguiente flecha. Vamos a colocarla por acá y como inclinarla. Vamos a ponerla aquí al final de esto. Y si fabricaríamos. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento para dibujo manual. Para dibujo asistido por computador, dibujas un croquis, transformas el croquis en una pieza 3D. A partir de la pieza 3D genera los planos y después vas para fabricación. A veces incluso dependiendo de la tecnología que emplees, por ejemplo impresión 3D, entonces puedes pasar básicamente de la pieza tridimensional a materializarla mediante pues esta tecnología de impresión 3D. Entonces digamos que en general para CNC y impresión 3D, que es una especie de CNC,
CNC es una palabra que significa control numérico computarizado. O sea, una máquina controlada por un computador es finalmente quien fabrica. Entonces, para corte CNC o para impresión, realmente lo que necesitas no es más que la pieza 3D y a partir de ahí puedes fabricar directamente. Nosotros no vamos a llegar hasta el proceso de fabricación. Habrá una materia para algunas ingenierías que se llama procesos de manufactura. Pero básicamente no es nuestro caso. Nosotros ya llegamos realmente hasta la generación de los planos de piezas, entre comillas, relativamente sencillas. Sí. Entonces, como en esta etapa es importante dibujar el croquis, y para dibujar el croquis necesitas hacer geometrías simples y geometrías complejas, por eso es importante dar este tema de geometrías en general, muy trascendental. Si no das estos temas, básicamente no estarás en la capacidad de hacer una buena vista o croquis 2D. Entonces la base básicamente va a ser esa. Si no haces bien esto, no puedes hacer bien un croquis. Si no puedes hacer bien un croquis, no puedes irte al 3D. Y bueno, básicamente es una cadena. Fallas acá, fallas en el resto. Y miren que acá necesitas también manejar apropiadamente los instrumentos de medición, o si no también fallas. Entonces, por eso es que vamos a cerciorarnos primero de esto y dar unas pequeñas explicaciones que no necesariamente están en las presentaciones, pero que yo considero trascendental. Entonces, básicamente eso es lo que le puedo decir. Y bueno, básicamente vamos hacia allá. También la base de lo que aprendas aquí en geometrías simples y geometrías complejas lo vas a aplicar acá. Entonces ese conocimiento básico realmente lo necesitas. Entonces, o de otra forma vas a fallar tanto el diseño asistido por computador como el dibujo básico manual. Listo, me ha gustado mucho mi mapa conceptual, entonces voy a guardarlo. No quiero conversar. Vamos a mapa conceptual. Ese mapa conceptual pues indica más o menos el procedimiento a seguir. Entonces lo primero sería lo de los instrumentos de medición antes de proseguir con la geometría. Entonces vamos a cerciorarnos de que esa parte pues la reciban bien y después sí proseguimos con las geometrías. Entonces vamos a instrumentos de medición. Entonces vamos a ver si encuentro una buena imagen de una regla, una buena imagen de un transbordador, regla. Vamos a poner imagen. Bueno, aunque ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, vamos a poner esta. Bueno, creo que la que se ve mejor es esta. Entonces, vaya, aquí hay unos dibujos muy distintos, pero bueno, vamos a quedarnos con este. Entonces vamos a coger nuestra regla de 6 centímetros. Sí, perfecto. Creo que necesitaré
un transportador también para cuando vamos a imagen. Que se vea muy bien. ¿Cuál se verá bien? Bueno, será este. Bueno, es que necesito uno que se le vean bien los números. Entonces vamos a coger este. Y vamos a procurar como no cambiarle la escala. Aunque eso es muy difícil. Generalmente uno tiende mucho como a... No, eso no salió bien. Vamos a eliminar eso. Insertar, capturar, recorte de pantalla. Vamos ahí, quiñao. Creo que ya. Listo, ahí está. Entonces supongamos que lo que yo tengo es como un tornillito. Y quiero medir apropiadamente ese tornillo. Bueno, aquí principalmente lo voy a explicar para el sistema de unidades internacionales, la ISO, que maneja esencialmente para medidas, milímetros y metros. ¿Sí? Pero nosotros principalmente vamos a trabajar, bueno, también vamos a colocar el centímetro para que esto no esté tan mucho. Nosotros esencialmente vamos a trabajar es con milímetros. Pero pues recuerden los factores de conversión. Un centímetro, que en la regla se vería como este, la distancia que hay entre el 0 y el 1, representa 10 milímetros o 10 rayas. Si tú cuentas, entonces tendrás una raya, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. De igual forma, un metro equivale a 100 centímetros. Bueno, aquí básicamente nos quedamos muy cortos, ¿sí? Porque esta regla tiene aparentemente hasta 6 centímetros. De hecho, esta regla no está escalada, ¿sí? Porque si lo coloco comparándola con una regla real, pues obviamente esto va a estar como aumentado, con una escala aumentada, pero es para explicarle mejor el concepto del uso de la regla. Sé que parece algo obvio, pero pues es como para cerciorarnos de que estamos sincronizados. Entonces digamos que yo tengo un tornillito. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la forma apropiada de medir ese tornillito? Digamos que esto es lo que representa el tornillo. Lo vamos a colocar de color negro. ¿Listo? Entonces es más o menos como el tornillito. Entonces, la recomendación en general, y me ha pasado, bueno, la verdad a mí no, pero sí me ha pasado con otros estudiantes cuando he dado dibujo, que no comprenden que hay que tomar la medida siempre desde el 0. Entonces, si usted va a medir apropiadamente la longitud de este tornillito en la realidad, no debes empezar a medirlo aquí, sino acá. Entonces, teóricamente, y pues digo teóricamente porque todo este ejercicio es hipotético, la medida de él, un poquito más, va a empezar desde el 0 hasta donde termina él, acá su cabeza. Aquí. Entonces, y uno simplemente lo que hace es contar rayitas. Entonces, aquí básicamente hay 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Son 3 centímetros.
que equivalen a 30 rayas o a 30 milímetros. Pero tengan presente que la cabeza termina en una rayita, 2 rayitas. Si cuento la cantidad de rayitas, son más o menos 30 más 2 rayitas extras, que en ese caso en total serían 32 milímetros. ¿Sí? Recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerden que cada vez que contamos un centímetro estamos contando 10 milímetros. Entonces aquí hay 20 y aquí hay 30, pero todavía no hemos llegado a la cabeza. Faltan 2 rayitas, esta y esta. Entonces, que son las que le sumo acá. 32 milímetros, o dicho de otra manera, 3.2 centímetros. ¿Listo? Bueno, pensaría que de pronto lo del pie de rey es bien, de pronto para estas instancias es muy pronto, pero pues sí me gustaría como hablar de ese instrumento. Imagínense por un momento que la cabeza de este tornillo, bueno, aquí vamos a, termina acá, ¿sí? Entonces no termina exactamente en la segunda, en 32, sino que queda entre 32 y 33 y no sabes con exactitud en qué parte, si quedó exactamente en la mitad o antecitos o después. Realmente no lo sabes. Para esa situación existe un instrumento llamado vernier o pie de rey, que tiene una regla especial que permite medir ese pedacito. Entonces, bueno, de hecho aquí hay un error porque pues no está exactamente a ras el tornillo. Realmente la medición siempre debe ser a ras, más o menos. Entonces hay otros instrumentos de medición para medir longitudes llamados pie de rey. Y bueno, ahí está. Vamos a colocarlo acá. Listo, entonces vamos a tratar de hacer una copia de eso. Insertar. Bueno, hay unos pies de rey digitales. Bueno, no es que se vea muy bien la imagen, pero pues servirá al menos para propósitos generales. Digamos que entonces lo que estoy midiendo es este tochecito. Este toche. Más o menos. Entonces, el proceso de medición con este instrumento consiste en esto es como una pinza. Yo lo puedo desplazar en este sentido y en este sentido. Entonces la idea es abrir esto para que lo que quiera medir pueda entrar y después lo desplazo hacia acá para que pueda estar ajustado. Algo más o menos como esto. De hecho esto sirve para medir medidas exteriores. Este por el contrario sirve para medir agujeros. Entonces, pero por ahora nos vamos a concentrar en medidas exteriores, ¿sí? Entonces básicamente eso es. Ahora, aquí no se ve muy bien, pero voy a procurar a ver cuál de estas imágenes promete. No, ninguna promete. Vamos a ver. Calibre pie de rey universal, no sé. No, esto no es para nada claro. No hay figuras claras. Bueno, bien, hay vernieres con BV.
Me disculpo ahí por... Creo que lo escribí con B grande. Bueno, me disculpo ahí. No, es... Vamos a ver. Es que no... No tengo buena imagen de referencia. Estos creen que voy a comprarles, ¿no? Yo solamente quiero enseñarles a ustedes. ¿Será que se ve? Este promete. Sí, este promete, es una buena figura. Sí. Entonces vamos a recortar esta. Que se ve mejor la parte de la escala. Entonces se ve muy bien, de hecho. Entonces, creo que podría servirnos para lo que queremos. Bueno, entonces volvemos con el ejercicio del tochecito. Entonces esto básicamente se puede abrir y cerrar. Me refiero. Esta parte se puede desplazar. Esta parte se puede desplazar. Es la regla secundaria, pero también se puede desplazar. Esto se puede desplazar completamente. Entonces vamos a... Pero se puede desplazar sobre el margen de el margen del vernier. Entonces lo podemos cerrar completamente, lo podemos abrir completamente. La idea es que se abra para que el tochecito o pieza que queremos medir pueda entrar y después simplemente lo ajustamos. Entonces en ese momento que hemos ajustado este par como de paticas o de pinzas a la pieza, es el momento de hacer la lectura de la medida de la pieza. Entonces ahí sí voy a quitar esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea del uso de esto? Aquí lo importante es tener en cuenta que este 0 es el equivalente a este 0 de la regla común y corriente que manejamos, que maneja centímetros y hasta 1 milímetro. ¿Sí? Pero lo que define hasta dónde llega nuestro tochecito, o nuestro eje o nuestro tornillo es realmente el 0 de esta regla. ¿Sí? Entonces nosotros tomamos como referencia de la medida cuántas rayas o milímetros hay antes de este 0. Entonces en ese caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, recuerden, un centímetro es igual a 10 milímetros. Solamente que generalmente los vernier en el sistema internacional o ISO están las medidas en milímetros. No hay centímetros por ahí, ni sin culpa. Entonces aquí ya dice 10 milímetros. Entonces este es 11, este es 12, este es 13. Noten que el 0 está entre el 13 y el 14. Pero no da exactamente en la 14ava raya, ni está en la 13ava raya. Sí se alcanza a distinguir, ¿no? Está un poquito borroso, pero creo que sí se alcanza como a distinguir. Sí. Entonces ahí está. Una raya, 2 rayas, 3, 4, 5, bueno, 10, 11. Aquí se alcanza a ver 12, 13, 14. La raya del 0 está entre el 13 y el 14. Entonces, en ese sentido, es parecido a esta regla. ¿Sí? Pero no sé entonces cuánto mide este pedacito. Y lo mismo pasa acá. En este momento yo no sé cuánto mide este pedacito. Hay un pedacito que no se ve tan bien. Entonces para eso utilizo esta regla. ¿Sí? Lo que hago es ver cuál de estas líneas
se encuentra alineada con una de las de arriba. Si ven que esta parece bien alineada, de hecho hay un montón, pero pues vamos a suponer que pueda ser el 7, que sea 7. Entonces tienes que fijarte en la escala que hay aquí o en la resolución que indica acá. Entonces vamos a suponer que es el 7 el que realmente concuerda con la línea de arriba, pero pues se ve bastante borroso, no es posible de pronto decirlo, pareciera que también es esta, pero vamos a hacerlo con el 7. Entonces en ese caso, ¿cuántas habíamos contado? Habíamos contado ¿cuántas? Para este caso habíamos contado 13 rayitas más un pedacito que con una regla común y corriente no podíamos deducir. Generalmente el vernier trabaja con estos números 1, 2, son décimas de milímetro. Entonces, si lo que sucede es que concordó la línea número 7 de esta regla auxiliar de abajo con una de las rayitas de las de arriba, que esta es la regla principal, entonces eso quiere decir que le tengo que sumar 0.7 décimas. Y entonces mi medida en ese caso es 13.7. Sin embargo, los invito a que exploren el manejo del micrómetro en YouTube. Hay muchos videos que explican cómo manejar apropiadamente un micrómetro. Nosotros principalmente vamos a procurar manejar es la regla, ¿sí? Pero la regla y el transbordador. Entonces, la medida en este caso es aproximadamente 13.7 y la medida en este caso es aproximadamente 3.2 centímetros. Aquí 13.2, 13.7 milímetros. ¿Listo? Entonces, espero que haya sido medio fructífero esto. Y ahora viene la parte de cómo medir ángulos con el transbordador. Es bastante sencillo. Bueno, generalmente el ángulo está asociado a un vértice, ¿cierto? Un vértice, es decir, un par de líneas, ¿sí?, que están unidos por un punto, ¿sí? Y lo que se mide el ángulo es básicamente, pues, la cantidad de grados comprendidos entre este par de líneas. Entonces, básicamente la forma de medir apropiadamente es que ubiques este punto del transbordador, esta intersección, justo en el vértice. Y este lado lo alinees, el que dice 0, pero también dice 180. Puede ser este lado o este lado, pero en este caso voy a alinear este lado con este lado. Tiene que estar alineado con uno de los lados. Entonces sería más o menos algo así. Entonces voy a borrar esto y simplemente voy a como a dibujar un triángulo. Insertar formas. Vamos a... ¿qué será? Este. Vamos a hacer un triángulo bien grande. Esto. Entonces la clave es que tú ubiques el transbordador de esta manera. Tiene que estar así. El vértice tiene que coincidir, el vértice del ángulo tiene que coincidir con este punto del transbordador. Si no, pues no funcionará. Y lo otro es que no sirve que esté así. No. Tienes que alinear el transbordador, esta parte del transbordador, con el triángulo. Pues en la práctica sería más o menos así. Bueno, si se lo puede imaginar.
que estas figuras no son... hay alguna que tocas poner encima de la otra. Entonces vamos a seguir trabajando con esta. Sí. Pero realmente lo que debería desplazarse es el transbordador sobre la figura que quieres medir. No al revés. En este caso porque pues... Vamos a ver, si lo pongo transparente de todas maneras, pues va a estar encima del triángulo o por debajo. Entonces realmente no sirve. Entonces, pues listo. Entonces realmente lo que tengo que hacer en este caso es coger el transbordador y hacerlo girar, pero sin dejar que el vértice de este punto central del transbordador esté superpuesto con el vértice de lo que yo quiero medir. Entonces vamos a trabajarlo como si fuera detrás del texto. Entonces tengo que procurar hacer esto. Sí. Al hacerlo de esta manera, si se dan cuenta, no está completamente alineado. Tiene que estar alineado. Yo creo que ahí está alineado. Si lo hacen de esta forma, entonces pues ahora vamos a colocar esto encima, delante del texto. Ahí está. Si lo hacen de esa manera y vamos a prolongar con una línea esto. En la realidad el transbordador es un elemento transparente. Aquí porque estamos como limitados por la... Listo, más o menos eso representaría como el triángulo que queremos medir. Entonces, ¿cómo mides? Simple. Como está alineado con el 0, entonces puedes contar los grados a partir del 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pareciera que está entre 60 y 70. Pero pues para eso están las marquillas. Entonces está 60. Bueno, esta línea entre 60 y 70 representaría 5 grados. Miren que dentro de eso también hay 1, 2, 3, 4. Cada una de estas líneas representa un grado. Entonces sería 60, 65, 66 o 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Más o menos. Entonces aquí ángulo de 66 grados. Obviamente pues si por alguna razón queda esta otra línea entre alguna de esas dos rayas, pues nuevamente es como complicado deducir qué grado es, porque pues esto mide hasta 1 grado, pero 0.5 grados difícilmente te lo mide, si acaso, si crees que la línea más o menos está entre la mitad de una y otra. Pues bueno, en este caso más o menos, casi que cayó en la línea. Entonces podemos hablar de que sí, son 66 grados. Entonces, y así es como básicamente medimos con el recuerden, tienen que coger el vértice del ángulo que quieren medir y hacer que esté superpuesto con este punto central, el punto central de ese circulito. Y tiene que estar alineado uno de los lados que dice 0 o 180 grados. Y pues cuente hasta que llegue a corresponder una de las líneas del transportador con la otra línea del ángulo del vértice. Básicamente eso es. Ahí tenemos básicamente 3 ejemplos de medición. Algunos planos van a estar en unidades del sistema americano. Entonces es bueno saber también la correspondencia entre unidades. Bueno, recuerden, una pulgada es 25.4 milímetros. ¿Sí? Y un pie es igual a 12 pulgadas.
o 25.4 milímetros o 2.54 centímetros. Entonces básicamente es como tener la calculadora a la mano cuando se estrelle con estos sistemas de unidades, o utilizar reglas en pulgadas y pies. Bueno, el manejo es mucho más complicado porque ellos su unidad no la dividen en 10 partes como nosotros, sino que la dividen en fraccionarios. Bueno, ya depende, puede ser de un 32avo de pulgada, o un octavo, o un 16avo. Entonces es muy normal encontrar este tipo de expresiones: un 16avo de pulgada, un octavo de pulgada, un cuarto de pulgada, un medio de pulgada. Entonces realmente lo maneja en unas fracciones muy raras a lo que nosotros convencionalmente manejamos. Entonces, sin embargo, cumplo con comentarle. Medición con regla, pie de rey y transportador. Bueno, de hecho me ha gustado mucho estas imágenes, las voy a dejar y pues, tal vez se las voy a compartir. Bueno, listo. Entonces yo pensaría que vamos a dejar hasta ahí. Ya sabemos, entre comillas, nos hemos asegurado de que vayan a medir bien apropiadamente, y sí podemos arrancar en firme con las diferentes figuras geométricas, cómo se construyen, y después a partir de las figuras geométricas simples cómo se construyen las más complejas. Listo. De pronto tendríamos que hablar acerca del compás, pero pues como esto es básicamente instrumentos de medición, entonces vamos a hablar del compás en la siguiente clase. Entonces esta es la primera de las clases de geometría, de construcciones geométricas. Bueno, muchas gracias por su atención. Que estés bien y nos vemos en la próxima clase.